Bienvenidos a este episodio de la sexta temporada del podcast de Time School. Soy Juan Pablo Lema y estoy emocionado de que me acompañes en este espacio en el que hablaremos de productividad, manejo del tiempo y cómo lograr el equilibrio entre el éxito y el bienestar. En esta temporada, en cada episodio converso con un emprendedor destacado que está marcando la diferencia en su industria. Hoy tengo el gusto de estar con Salomón Zarruc, cofundador y CEO de Mono. Bienvenidos al podcast de Time School. Aquí te revelaremos los secretos para que tus horas rindan más y tengas tiempo libre para dedicarte a hacer aquellas cosas que realmente quieres hacer. El resultado, una vida más equilibrada, productiva y feliz. En este episodio exploramos con Salomón Zarruc sus mejores prácticas, herramientas y estrategias para trabajar de manera más inteligente, sin descuidar lo que realmente importa en la vida. Entre lo que nos va a contar, quiero destacar estas tres recomendaciones clave. Primero, ser persistente pero también sincero con uno mismo. Segundo, ser consciente de que nuestro bienestar depende de tener mejores hábitos. Tercero, cerrar las distracciones para enfocarse cuando estemos haciendo algo. A lo largo de nuestra conversación profundizaremos en estas ideas, así que prepárate para inspirarte, aprender y descubrir formas prácticas para llevar tu productividad al siguiente nivel. Salomón, bienvenido al podcast de Time School. Gracias por aceptar nuestra invitación. Juan Pablo, no, gracias a ti. Muy chévere estar acá contigo y pues nada, compartir este espacio. Bueno, empecemos contándole a nuestros oyentes quién es Salomón Zarruc. Pues esa respuesta se puede abordar de distintas formas. Eh, Voy a arrancar como por la profesional. Yo pues soy abogado de profesión, pero creo que no estudié derecho con la idea tanto de ejercerlo, sino más bien con la idea de hacer empresa. De hecho, pues hoy en día creo que es una herramienta bastante buena para lo que hacemos en el día a día, lo que yo hago en el día a día. Y de hecho, cuando yo me gradué, hice eso que en el mundo jurídico llaman el servicio militar obligatorio, que es trabajar en una firma de abogados. Pero como yo sabía que ese no era, digamos, lo que a mí me gustaba, sino que lo hice más como por seguir un modelo que está como muy impregnado en ese mundo de los abogados, pues la verdad no era muy feliz. De hecho, odiaba cada uno de mis días en la firma de abogados y siempre pensando en montar un negocio. El caso fue que, pues, con esa idea en la cabeza, efectivamente pude después de un tiempo renunciar. Arranqué un negocio que era de pulpa de fruta. Luego de año y medio lo vendí. Ahí me metí en el mundo fintech, en una fintech colombiana que se llama Te Paga. Pero siempre, de nuevo, con el sueño de hacer empresa, y ahí eh, finalmente me fui a Londres con la idea, a estudiar una maestría, pero un poco también con la idea en la cabeza de que no era tanto por los conocimientos que iba a adquirir, sino porque una maestría casi siempre, no todas las maestrías, pero casi siempre te dan flexibilidad muy grande de tiempo. Entonces, con la idea de arrancar Mono, y así fue. En 2020, en plena pandemia, cuando no podíamos salir casi que ni al supermercado, encerrado en un cuarto, pues ahí fue que arranqué Mono. Y eso es un poco la historia corta. ¿Y por qué si tu visión desde un principio era montar empresa, ser empresario, qué te llevó a que fuera derecho y no pues ingeniería de sistemas, que es un tema del que te apasiona, pues o con el que trabajas mucho, o por qué no finanzas, o por qué no administración de empresas, que uno diría, de pronto me pueden dar más herramientas para ser más fácil emprendedor o montar un negocio? Hoy en día me arrepiento mucho de no haber estudiado ingeniería de sistemas. Es algo que me habría encantado. Me gusta mucho, pues como todo ese tema de flujos lógicos. Y sí, la verdad sí me hubiera gustado más. Yo creo que no lo consideré en ese momento. Y yo creo que cuando uno está joven en el colegio muchas veces no le da como la trascendencia que le debe dar como a esa decisión. Tiene algo bueno y es que no está uno encasillado. O sea, al final uno puede hacer lo que uno quiera. Mucha gente sí se encasilla,
pero es algo más como un límite mental propio. Entonces, si pudiera volver el tiempo, sí creo que habría estudiado ingeniería de sistemas, pero hoy en día, digamos, derecho fue una carrera que igual me gustó mucho, a pesar de que la práctica la odié. Y hoy en día igual es una herramienta muy buena, tanto a nivel, pues digamos, regulatorio, porque en mono la industria en la que estamos, pues es altamente regulada, pero además como que te da una estructura mental muy sólida para cualquier cosa que uno haga. Bueno, quiero rescatar una expresión que utilizaste, si no la expreso mal, fue que no fuiste feliz o no eras feliz en esos días que estabas en la práctica como abogado. Y más que centrarme en lo que sentías es cómo diseñaste o cómo trabajaste para llegar a un futuro que te hiciera feliz o un entorno distinto al que estabas. Y lo digo porque muchas veces las personas nos encontramos en momentos en donde no estamos disfrutando lo que hacemos, pero no todo el mundo hace algo para salirse de ahí y Salomón sí lo hizo. Yo creo que la motivación más grande, que es uno de los drivers principales para moverse hacia donde uno quiere, fue la altísima desmotivación que yo tenía en el trabajo que tenía. Entonces, el indicador más evidente de eso era que yo odiaba los domingos, odiaba los lunes. Para mí era una pesadilla levantarme el lunes y pues al final todo el tiempo preguntándome qué quiero, qué quiero, qué quiero y pensando pues, cómo hago para hacer eso que quiero. Em, digamos, eso fue lo que me movió hacia allá, junto con otra cosa, que es que me caló alguna vez una frase que leí y es que no todos los semáforos van a estar en verde y uno no puede esperar a que todos los astros se alineen y todo esté perfecto para uno tomar la decisión que uno cree que es la correcta. Y creo que eso me caló tanto que finalmente dije como, bueno, al carajo todo, voy a hacer esto independientemente de que tenga absolutamente claro en este momento si es algo que va a salir bien o que efectivamente me apasiona. De hecho, después descubrí que esa empresa que producía pulpa de fruta no me apasionaba en lo absoluto, entonces la terminé vendiendo, pero fue eso como lo que me ayudó a moverme hacia allá. Esa búsqueda permanente de encontrar eso que te apasiona. Sí, correcto. Y poco a poco ir dándole forma. Yo creo que uno no tiene la respuesta exacta de como de la totalidad, o sea, de lo que a uno le apasiona en su totalidad. Entonces yo, por ejemplo, yo al principio decía, no, yo quiero armar empresa, quiero tener una empresa. Nunca me pregunté de qué. Entonces monté una empresa y a los 6 meses me di cuenta que era supremamente infeliz. Entonces ahí luego vino el, ok, ahora, ¿en qué? Empecé a hacer unos cursos de programación, me metí en tecnología, me metí en fintech y ahí poco a poco como que fui encontrando ese camino. Entonces, también no hay que tener como todas las respuestas ahí mismo y si uno se queda esperando exactamente eso, pues de pronto simplemente se queda en la inacción que puede ser incluso mucho peor. Entonces el camino puede ser duro, largo, difícil, incierto, pero al final si uno no se va moviendo hacia donde uno siente que puede estar como lo que a uno le apasiona, de pronto ni siquiera va a poder llegar a descubrirlo. Además, darse el permiso de, como decían los GPS antes, recalcular en la medida en que siento que creí que por aquí era, pero no. Sí, completamente. Y también no casarse con una idea, ¿no? Pronto uno dice, me gusta tal cosa, empieza a hacerlo, se da cuenta que no y dice, puta, pero es que eso era lo que yo había dicho. No sé, es raro porque es como una línea tenue ahí entre ser persistente, pero también como ser sincero con uno mismo de lo que a uno le gusta o no. Bueno, quiero que nos devolvamos a 2020, la pandemia. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegó la idea de mono? ¿Cómo encerrado dijiste, por acá es mi camino o en este momento lo que creo que va a ser? En el año 2018 y 19, cuando ya había arrancado RappiPay, Nubank en Brasil, ya había, digamos, varios neobancos, Revolut, Monzo,
en el mundo que hacían banca, pero en el sector de retail. Ahí se nos ocurrió la idea de montar un banco digital, pero en el sector de empresas. En ese momento no había nada de eso. Entonces, y de hecho eso pasó porque con Te Paga, yo me fui a México a vivir, a México a abrir Te Paga allá. Nos tocó abrir la cuenta de banco de Te Paga en el BBVA y fue un proceso demasiado largo y difícil. Entonces ahí nació de una experiencia propia, directamente de nosotros no pudiendo abrir una cuenta empresarial. Dijimos, ok, ya están todos estos neobancos en retail haciéndolo más fácil, en empresas todavía no hay nada, pues hagámoslo. Entonces la idea quedó, digamos, implantada en ese momento y luego fue en la pandemia, pues estando yo en Londres, que decidí como ya aterrizarla. Entonces al principio fue simplemente montar PowerPoints. Esa es una idea que al final es muy difícil de montar si no es con algo de capital detrás. Entonces sí o sí nos tocaba, pues primero levantar una ronda para arrancar a punta de PowerPoint. Inicialmente fue imposible porque te imaginarás, llegó la pandemia y todo el mundo dejó de invertir, pero curiosamente a los 6 meses pasó el absoluto opuesto y es que se volvió muy fácil porque hubo excesos de liquidez en todo el mundo y ahí ya digamos que se nos arregló un poco el caminado, pudimos levantar los primeros cheques y montar ese primer equipo con el que arrancamos a montar Mono. En esas primeras etapas de Mono, ¿cuál fue el plan? ¿Cómo empiezan a tocar puertas? ¿Cómo empiezan a llegar a las empresas? Me figuro también con respuesta de los grandes bancos tradicionales. Es que el problema fue que montar el producto fue muy difícil. Nos demoramos algo así como 2 años lanzando la primera versión. Entonces, antes de esa primera versión teníamos como unos MVPs, pero era algo cerrado, con un máximo de 50 clientes, entonces tampoco había mucha labor comercial porque regulatoriamente no podíamos conseguir más clientes. Básicamente hay una norma de captación de recursos del público que te limita a un número de clientes, entonces nosotros ahí no podíamos salir a conseguir muchos clientes. Entonces, nada, los primeros años fue simplemente integrarse al banco aliado nuestro. Eso fue un proceso largo, complicado, em, y nada, montar el equipo y, digamos, conseguir la plata para cuando ya pudiéramos lanzar, pues salir a crecer un poco más. Eso fue como el foco de los primeros 2 años. ¿Y cuál es la clave para no frustrarse cuando uno le trabaja 2 años y siente que le pedalea y le pedalea? ¿Y cuál es esa recomendación para no tirar la toalla, sino seguir persistiendo? Yo creo que la clave no es la clave de no frustrarse, sino la de continuar. La clave es saber que uno se va a frustrar, pero poder continuar a pesar de eso. Entonces, es una mentalidad muy de yo sé que va a haber cosas que salen mal, eh, tengo que poder convivir con esas cosas y simplemente continuar. Entonces, es esa concientización, por un lado, y por otro lado, pues estar rodeado de gente que igual como que se empuje entre sí para que cuando uno va perdiendo el impulso, pues el otro como que haga que la tracción siga, ¿no? Que esa inercia siga, perdón. Bueno, ¿y hoy en qué estado está Mono? ¿Hoy qué le ofrece Mono a las empresas? ¿Hoy a quién le sirve? Entonces, esto lo conecto con la historia de cómo nació Mono. ¿Por qué lo conecto? Porque el producto que ofrecemos hoy es diferente al que teníamos inicialmente. Te contaba Juan Pablo que nosotros arrancamos ofreciendo una cuenta de banco digital para empresas. Era una cuenta que se podía abrir rápido, fácil, que pues cuya usabilidad era supremamente agradable, sencilla, etcétera. Pero como te dije, nos demoramos mucho tiempo montando ese producto y lanzándolo. ¿Qué descubrimos? Que montar un producto fintech es extremadamente jodido en Colombia. Si tú quieres lanzar infraestructura de wallets, de tarjetas, de cuentas, de saldos virtuales, de payouts, pay-ins, etcétera, te va a tomar 2 años, te va a tomar inversiones por el orden de magnitud de los millones de dólares. Es complicado, largo y difícil. Y ahí fue que como que nos cambió el chip.
algunos clientes nos empezaron a pedir infraestructura fintech, como nosotros ya teníamos pues alguna infraestructura fintech montada. Lo que hicimos fue facilitarle el acceso a esa infraestructura fintech a algunos clientes y eso empezó a mover la aguja de mono mucho más duro que como la estaba moviendo el negocio de cuentas de banco. Y entonces, orgánicamente, muy naturalmente, nos fuimos enfocando en eso que estaba moviendo la aguja, en la infraestructura fintech, para que cuando una empresa quiera lanzar, por ejemplo, un wallet digital, conectándose a mono lo puede hacer en cuestión de unas pocas semanas. Entonces, te pongo un ejemplo, ahorita una transportadora de las más grandes del país va a lanzar un wallet virtual para ponerle a toda la flota de transportistas. En vez de ellos ponerse a desarrollar eso directamente, lo que hacen es que contratan a Mono, que ya tiene toda la infraestructura de tarjetas, de transferencias, de saldos virtuales, etcétera, y lanzan mucho más rápido y barato de lo que les implicaría a ellos desarrollar ese producto. O sea, son aceleradores de negocios para empresas. Y habilitadores, sí, habilitadores para que cualquier empresa que no sea fintech o incluso que no sea tech pueda lanzar un producto fintech rápidamente. Y si llevamos esto a la vida de las personas, yo te sigo en redes y estás publicando siempre sobre inteligencia artificial, la evolución, los paradigmas de que ya está evolucionando tan rápido que ni siquiera nos sorprendemos de todas las evoluciones, tus peleas con los robots y demás. Una persona común y corriente que nos escucha, ¿cómo puede aprovechar todo esto? ¿Cómo puede, digamos que, coger elementos de esos aprendizajes, de esas vivencias que han tenido en mono para utilizar herramientas y también hacer más rápido sus cosas? Pues es que hoy en día se está abriendo un mundo de posibilidades con la inteligencia artificial, con herramientas de automatizaciones para que todo el mundo haga su trabajo mucho más eficiente. Y eso puede ir desde cosas tan sencillas como automatizar, yo qué sé, la revisión de correos para que de todo el spam que a uno le llega o del volumen de correos que a uno le llega, pues como que se lo vaya filtrando por lo más importante, hasta cosas tan complejas como montar toda una empresa o todo un producto apalancándose de inteligencia artificial. Yo creo que todavía no estamos en ese punto, o de pronto pues ya habrá algunas personas haciéndolo, pero, pero cada vez es más fácil que uno, incluso sin saber escribir código, pueda montarse una aplicación, pueda montarle un backend relativamente sofisticado y pueda lanzar un producto, una empresa con una estructura de costos, digamos, muchísimo más baja de lo que se podía hacer hasta hace un año o dos. Entonces, sí creo que es hoy en día una ventaja, todavía una ventaja competitiva, que la gente entienda a usar estas herramientas. Dentro de poco probablemente ya no va a ser tanto una ventaja competitiva, sino como un mínimo que se espera de, pues, de muchas profesiones. Bueno, hablemos como de un día a día de Salomón. ¿Cuál es su rutina? ¿A qué hora se levanta? ¿Cómo se organiza? ¿Qué hace? ¿A qué hora se acuesta? O sea, ¿cómo distribuye una jornada regular? Últimamente estoy un poco más obsesivo, Juan Pablo, porque eh, me compré esta herramienta, esto que se llama Whoop, que es un brazalete con una manilla que a uno le mide todo, ¿no? Lo traquea, el sueño, el estrés, el corazón, la respiración. Y eso me ha ayudado mucho como a ser muy consciente de mi bienestar, a pues, hacer la cantidad de ejercicio ideal para cada día según cómo me recuperé la noche anterior, a dormirme a determinadas horas, a, no sé, en general tener mejores hábitos. Me he vuelto de hecho un poco obsesivo, no sé si eso ya sea en un punto tan saludable, pero pues soy mucho más consciente. Entonces, nada, generalmente me levanto tipo 6 y 10 de la mañana. Generalmente hago ejercicio, sea pues ejercicio funcional, ¿no? Como con algo de peso o jugar tenis. Últimamente también he estado a veces trotando. Lo odiaba, pero es que ahora que lo estoy haciendo por intervalos le he cogido el gusto.
Y luego nada, me baño, de pronto me leo algo rápidamente o juego ajedrez. También un poquito obsesionado con el ajedrez, entonces me veo un par de partiditas y luego arranca el día, que eso sí creo que se ve muy diferente todos los días. A mediodía me tomo mi hora, hora y media de almuerzo, la respeto mucho y luego al final del día pues arranco por la tarde y más o menos hasta las 6 de la tarde. Luego generalmente trato de jugar tenis en las tardes y ya por la noche sí lo dedico pues muy, muy a mí. Y los fines de semana, ¿qué actividades te gusta hacer? ¿Con quién te gusta pasar el tiempo? ¿A qué Salomón dice, yo esto lo respeto y siempre le saco su tiempo? No, no tengo una rutina, la verdad. Juego tenis, entonces eso creo que es muy común, pero en general no. No tengo una rutina, a veces no hago nada, literalmente me quedo en la casa, a veces con la familia, a veces con los amigos, varía mucho. Y trato de que no, pues sí, como que no sea muy rígido. Y además del tenis y del ajedrez, ¿qué otros pasatiempos tiene Salomón? Me gusta mucho aprender sobre precisamente el tema de automatizaciones, de inteligencia artificial. Eso es algo en lo que he estado dedicándole bastante tiempo últimamente. Y ya yo diría que esos son como mis pasatiempos o mis hobbies más a los que más les dedico tiempo. Y de tus prácticas, cuando uno se adentra en las actividades del trabajo, después de haber trabajado para una firma de abogados, haber emprendido, digamos que más del tipo de empresa productora, ahora con fintechs y demás, qué buenas prácticas, qué buenas cosas tenés en tu día a día, en tu hacer laboral, que vos digas, esto me parece chévere, me ha funcionado, o esto lo hacía y no me funcionaba, o esto lo aprendí hace poco y hace que sea más productivo, más efectivo un día tuyo. Yo creo que lo más importante, Juan Pablo, es uno lograr cuando está haciendo una tarea enfocarse. Y cuando digo enfocarse no es por periodos demasiado largos. Lo importante es que sea que cuando estés haciendo una tarea, pues sí, ojalá sea exclusivamente esa tarea. A mí me cuesta, soy muy propenso a las distracciones, a WhatsApp, a llegó un mail, una notificación. Entonces tratar como de simplemente activamente cerrar esos distractores y pues dedicarle el tiempo a lo que uno esté haciendo. Creo que esa es como la herramienta de productividad más importante. Y lo otro es estar bien, yo creo que física y mentalmente. O sea, el tema del ejercicio es supremamente valioso junto con, ojalá, pues dormir muy bien. ¿Cuántas horas dormís normalmente en un día? Trato de que sean 8, hoy en día mucho más. Em, por acá debe estar la estadística, pero trato de que sean las 8 horas. Me dormía más tarde, me dormía normalmente 10:30, hoy en día me estoy durmiendo a las 9, 9:30. Y eso ha sido a partir de esta herramienta del Whoop que te conté, que me da muchísima visibilidad pues sí, sobre mi sueño en general, sobre las estadísticas de bienestar. Pero mira, acá estoy viendo y en promedio duermo el 92% del tiempo que requiero. Y el tiempo que requiero son más o menos sí, 8 horas. Entonces debo estar durmiendo 7 horas y piquito. Pero en general creo que 92% está decente. Total. Pero digamos que podría concluir entonces que el medirse, el tener herramientas que nos ayuden a saber cómo estamos frente a lo que queremos, definitivamente es una palanca para lograr resultados. Yo creo que puede uno jugar para bien y para mal. Entonces, si uno, por ejemplo, duerme mal y esa vaina todo el día le está recordando a uno que duerme mal, creo que puede predisponerlo y que eso haga que uno duerma peor incluso, peor aún. Entonces, te puede jugar para mal. A mí me ha servido, pero no descarto que eventualmente suceda que sí, me empiece a predisponer porque la herramienta me dice que estoy durmiendo mal o lo que sea. Y ya para finalizar, ¿qué recomendación o qué mensaje le quisieras dejar a las personas que nos escuchan que quieren emprender, que quieren trabajar, que quieren ser exitosos, pero lograr sacar tiempo para esas cosas que son importantes, como en tu caso, el poder aprender de automatización, el poder jugar tenis,
el poder dormir bien. Juan Pablo, yo creo que siempre todo es un tema de priorización. Un amigo me decía recientemente, oiga, es que pucha, yo no hago ejercicio por las mañanas porque no puedo, porque mis hijos. Luego nos fuimos a un viaje en donde no estaban los hijos, no, digamos, no tenía esa restricción que él decía tener para no hacer ejercicio. Y yo le dije, oiga, ¿usted por qué no hace ejercicio? Y me dijo, no, pues por el tema de mis hijos. Le dije, ¿quiere que le pruebe que eso no es verdad? ¿Que esa no es la razón real? Y me dijo, a ver, le dije, pues usted hoy no hizo ejercicio y usted no tenía absolutamente nada por la mañana. Entonces la razón real realmente, la razón real detrás de eso es que usted no lo está priorizando. Priorícelo y va a ver que usted puede tener sus hijos y todas las actividades que quiera, pero le va a sacar el espacio. Entonces yo creo que al final es un tema de pues, darle la prioridad que uno le da. Fíjate, Juan Pablo, que, pues no sé, Instagram, yo digamos, soy supremamente propenso a la adicción de redes del celular en general. La gente usa Instagram media hora, 1 hora, 2, 4, 5 horas al día. Es un tema de que lo está priorizando por encima de otras cosas. Yo afortunadamente encontré esta otra adicción que es el ajedrez, entonces últimamente, si bien me meto mucho a Instagram y a X, he logrado encontrar un sustituto que de pronto es igual perder el tiempo, pero al menos siento que por lo menos me está retando un poquito más intelectualmente. Bueno, Salomón, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad y por compartir tantas experiencias y aprendizajes con nuestros oyentes. No, Juan Pablo, a ti por la invitación, qué chévere esto, poder compartirlo y nada, muchas gracias. Así llegamos al final de este episodio, pero antes de despedirme, recapitulemos las 3 recomendaciones clave que Salomón nos compartió hoy. Primero, ser persistente, pero también sincero con uno mismo. Segundo, ser consciente de que nuestro bienestar depende de tener mejores hábitos. Tercero, cerrar las distracciones para enfocarse cuando estemos haciendo algo. 3 ideas poderosas que puedes empezar a aplicar desde hoy para ser más productivo y mantener un balance en tu vida. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte, dejarnos una reseña y compartirlo con alguien a quien también le pueda servir. También te invito a que nos escribas a podcast@timeschool.com. Nos encantaría conocer tus opiniones y saber cómo implementas estas recomendaciones en tu vida diaria. Gracias por acompañarnos en el podcast de Time School. Nos escuchamos en el próximo episodio. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-700-4810, por correo electrónico a podcast@timeschool.com.